Página 1. Historia mínima de la Inquisición, Gabriel Torres Puga, 2019. Durante más de 6 siglos, la Inquisición formó parte del mundo católico. Era una actividad de origen medieval cuyo objetivo era proteger la unidad religiosa por medio de una investigación minuciosa y del juicio de los sospechosos de herejía. A lo largo de la historia, los inquisidores dirigieron su actividad contra una variedad de delitos de fe: catarismo, judaísmo, mahometanismo, luteranismo, idolatría, brujería, solicitación, bigamia, lectura de libros prohibidos, blasfemias y ateísmo, entre otros. En algunos momentos fue una inquisición selectiva y discreta, en otros, una persecución con castigos severos y ejecuciones en la hoguera, pero siempre fue una práctica que fomentaba la intolerancia religiosa y la desconfianza hacia la renovación intelectual. Sin caer en ataques ni en justificaciones anacrónicas, este libro sintetiza las investigaciones recientes sobre el oficio medieval y su transformación en los 3 grandes sistemas de la época moderna: la Inquisición española, la Inquisición portuguesa y la Inquisición romana. Este libro de síntesis histórica se debe, en gran medida, al apoyo del Seminario de Historia de la Iglesia, coordinado por Pilar Martínez López Cano y Francisco Cervantes, en el que tengo la fortuna de participar desde hace varios años. Mi agradecimiento es para ellos y los demás integrantes: Antonio Rubial, Enrique González, Iván Escamilla, Jessica Ramírez, Leticia Pérez Puente, Óscar Macín, Rodolfo Aguirre, Tere Álvarez Icaza y Olivia Moreno. Sus comentarios críticos y generosos a los avances que mes con mes presentaba en el seminario consiguieron lo que en varios momentos pareció imposible. Extiendo mi agradecimiento a Pablo Yankelevich, editor de la colección de Historias Mínimas, por la confianza en el proyecto y sus consejos para afinarlo, a Juan Pedro Viqueira, a Susana Bastos Mateus y a los dictaminadores de este texto, por su lectura inteligente y las sugerencias bibliográficas, a mis asistentes Carmina Pérez y Mariana López, que me auxiliaron en la revisión, a John Chuchiak y a Linda Arnold, por compartirme generosamente índices documentales y expedientes digitalizados, y a varios queridos colegas con los que he podido debatir y aprender sobre temas inquisitoriales: Estela Rosselló, Gerardo Lara, Jacqueline Basallo, Andrea Cicerchia, Miguel Rodríguez, Bruno Feitler, Natalia Silva Prada, Solange Alberro, Roberto Breña, Emilio Laparra, José Luis Quezada y Carlos Mejía. Dedico este libro a los estudiantes que me han acompañado en los distintos cursos que he impartido sobre tema inquisitorial, la mayoría en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y también en el Colegio de México. Sus preocupaciones y reflexiones han sido de gran importancia para elegir los temas y pensar en el lector al que dirigía mis palabras. Esta obra tiene el anhelo de llegar a un público general, pero confieso que escribí pensando en mis estudiantes de licenciatura, a los que no siempre les es fácil introducirse a la historiografía que respalda los temas que les interesan. Espero que este libro les sirva para hacerse nuevas preguntas y mantener viva la curiosidad que, como bien saben, es la fuente de toda investigación. Cabaña de Tlalpan, marzo de 2019. 0.0. Introducción. La palabra Inquisición hace pensar automáticamente en la Inquisición española, la controvertida institución que se fundó a finales del siglo XV para juzgar los delitos de fe y que fue modelo de otras inquisiciones en el mundo católico. Sin embargo, varios siglos antes de que esa fundación ocurriera, la Inquisición ya era una actividad e incluso un oficio. En realidad, el término Inquisición alude a 2 cosas distintas, si bien relacionadas. Primero, a un modo de actuación judicial, la inquisitio del mundo romano, que a partir del siglo XIII se empleó en el mundo católico con el fin de combatir la herejía, modificando así la función original de esta forma jurídica. Esta Inquisición, en tanto actividad, será escrita aquí con minúscula. Segundo,
a las instituciones que adoptaron ese nombre en el mundo católico y que tuvieron características relacionadas con las estructuras de gobierno que las hicieron posibles. En este último sentido, institucional, escribiremos con mayúscula Inquisición española o Inquisición portuguesa para aludir a dos grandes sistemas inquisitoriales, y también Inquisición de Goa o Inquisición de Sevilla, para referirnos a tribunales específicos. En distintas épocas y lugares los inquisidores, casi siempre eclesiásticos, tuvieron conciencia de esa doble condición. Por un lado, entendían que pertenecían a un sistema inquisitorial específico que debía lealtad al monarca y que estaba organizado con una estructura específica y reglas particulares. Por otro lado, compartían un oficio de carácter universal, que tenía el propósito de conservar la unidad religiosa, obstaculizando otros credos ocultos. La historia común de esa actividad los distinguía de otros tribunales, los vinculaba a la cabeza espiritual de la Iglesia Católica y los hermanaba con otros tribunales inquisitoriales en cualquier parte del mundo, lo que les permitió intercambiar información y cooperar entre sí en diversos momentos. Ello explica también por qué, a pesar de las diferencias de cada institución o sistema inquisitorial, hubo grandes semejanzas en su actividad, así como en los fenómenos que ésta generó. La exaltación del oficio inquisitorial contribuyó a dar la idea de que esa actividad formaba parte consustancial de la Iglesia Católica. La devoción en torno a San Pedro Mártir, el inquisidor de Verona, o al beato Pedro de Arbues, el inquisidor de Zaragoza, servía para recordar a dos mártires que habían sido asesinados en el desempeño de su santo oficio. Sin embargo, la noción de unidad también tuvo un sentido opuesto. La idea de que la Inquisición era una sola institución omnipresente y temible fue alimentada por quienes no deseaban ver la creación de nuevos tribunales. Solían referirse a la Inquisición como símbolo de la intolerancia y del fanatismo religioso, como si fuese un mismo monstruo cuyos tentáculos buscaban oprimir al mundo católico. Pero más allá de lo religioso, el factor económico tiende a tener mayor peso, y todo grupo religioso, tiene su sistema burocrático que vive de las aportaciones de los creyentes. En una investigación sobre la invención de la Inquisición española, Doris Moreno ha reconstruido la larga historia de un combate de representaciones entre la imagen poderosa y a la vez misericordiosa que la institución quería mostrar de sí misma y la imagen igualmente poderosa, pero terrorífica con que la pintaban sus adversarios, sobre todo en los países protestantes. Esas representaciones contradictorias en la propia actividad de los sistemas inquisitoriales, en la eficiencia y en los límites de los tribunales, y finalmente en la memoria de la Inquisición hasta nuestros días, persistieron mucho después de la desaparición de las instituciones inquisitoriales y del abandono de la práctica inquisitorial. A la larga tradición literaria contra la Inquisición se sumó en España el encarnizado debate sostenido en las Cortes de Cádiz en 1813, que sentó las bases de la polémica inquisitorial a lo largo de todo el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Durante ese tiempo, fue casi imposible encontrar investigaciones que no cayeran en la apología o en la denostación de la institución. Sin embargo, siempre conviene recordar la notable aportación de Henry Charles Lea a la historia de la Inquisición española y a lo que él consideraba sus antecedentes medievales. Sus notables estudios mostraron que la ecuanimidad y la comprensión de la documentación eran posibles, aun cuando el autor asumiera explícitamente su postura liberal y crítica del catolicismo. Parte de la mitología construida sobre la Inquisición fue una reacción al control que guardaban los tribunales inquisitoriales sobre su información. El auto de fe era el elemento crucial de su actividad, porque solo en ese momento se hacían públicos los procesos que en los meses o años anteriores se habían seguido en secreto en una plaza o una iglesia principal, se leían las causas para edificación del auditorio, desde luego, se leían como los inquisidores querían que se dieran a conocer, sin mencionar el nombre de los testigos,
señalando la gravedad de los delitos y subrayando la misericordia y benignidad con las que había actuado el tribunal. TV escribe. De este modo, el tribunal podía inculpar a quien se le antojara porque no estaba obligado a presentar testigos. Y en caso de que alguien del tribunal deseara los bienes de un ciudadano, fácilmente lo podía llevar a juicio, ordenar que se le quemara y confiscar sus riquezas. Esta es una hermosa manera de mantener el control a través de la coerción. Y lo mejor de todo, es que este control ejercido por el clero, estaba al servicio del rey y de la nobleza. El autor escribe. Cualquier otra versión o interpretación de lo sucedido era susceptible de ser castigada. Los testigos juraban guardar el secreto de lo que habían declarado y sus nombres se ocultaban al acusado. A este se le ocultaba el nombre de sus acusadores y se le obligaba a jurar el secreto de cuanto hubiera visto o entendido durante su paso por el tribunal, si es que quería seguir vivo. Todos los ministros, dependientes y eclesiásticos relacionados con la institución debían hacer lo mismo y comportarse con absoluta discreción en todo lo que tuviese que ver con la actividad inquisitorial. Debido a ello fue natural que las críticas a esta estuviesen relacionadas con filtraciones de información o con los relatos que algunos reos fugitivos lograron publicar en otros países. Descontando la actividad de las primeras décadas en Castilla, los registros inquisitoriales solían ser muy prolijos. La obsesión por el detalle era esencial, pues el procedimiento dependía más de la fuerza de testimonios fidedignos y coincidentes, y menos de los argumentos que pudiera dar un acusado. Por lo mismo, los tribunales eran muy conscientes de la utilidad de sus archivos y de la necesidad de preservarlos ocultos. Solo en ocasiones muy especiales dejaban ver sus expedientes a individuos externos a la institución y por ningún motivo los prestaban o permitían que secretarios ajenos los copiasen. Ese celo por preservar su preciado secreto ha dejado un legado ambivalente. La documentación inquisitorial es riquísima, pero solo donde se ha conservado. Las pérdidas han sido enormes y hay periodos de actividad en numerosos tribunales de los que prácticamente no se sabe nada. TV escribe. Cuando el sistema comete un abuso, un fraude, lo mejor es destruir las evidencias. Vea no más. Diego Fernández de Ceballos, también conocido como Jefe Diego, llamó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, asno perverso y embustero, al recordar la elección de 1988 en la que, el ahora presidente, afirma que se realizó un presunto fraude electoral. A través de su cuenta de Twitter, Fernández de Ceballos se lanzó contra AMLO luego de que éste recordó la elección de 1988 y afirmó que el panista ordenó quemar las boletas electorales tras la caída del sistema, en aquella elección en la que Carlos Salinas de Gortari resultó el presidente electo. Para evitar que se descubriera el fraude, el sistema rápidamente impuso la orden de quemar las boletas y las evidencias. El autor escribe. La destrucción de archivos inquisitoriales ha sido muy grave y a veces premeditada. Por ejemplo, después de la supresión de la Inquisición de Sicilia, su archivo fue incendiado por órdenes del virrey y con la aprobación del inquisidor decano, con la intención de evitar el posible descrédito de las familias distinguidas de la isla. Con un argumento semejante, el Congreso de Perú decidiría medio siglo después la destrucción de las causas de fe del archivo del Tribunal de Lima. Otros archivos perecieron en contextos de guerra. Los documentos de los tribunales de España, con excepción de Toledo, Cuenca y Valencia, y de otras partes de Europa se perdieron, se disgregaron o se destruyeron por completo o casi por completo durante la invasión francesa o durante las pugnas entre la Iglesia y el Estado en el siglo XIX. Los investigadores actuales se nutren de repositorios documentales muy importantes, pero en un grado de conservación muy desigual. El archivo de la Congregación del Santo Oficio de Roma, abierto en 1997 después de una larga gestión promovida por historiadores,
ha permitido recuperar una historia de las Inquisiciones establecidas en Italia bajo la tutela de Roma. Sin embargo, la pérdida documental de ese fondo es inmensa y pocas veces puede suplirse con la información diseminada en archivos episcopales y regionales. Mucho más completos son los fondos documentales de Portugal, pues se conservan los archivos de sus 3 tribunales peninsulares, Lisboa, Évora y Coimbra, así como el del Consejo Supremo. Las fuentes producidas por el Tribunal de Lisboa son particularmente importantes para documentar la Inquisición en Brasil, donde no hubo un tribunal, sino visitas y actividad de comisarios. En contraste, el archivo del Tribunal de Goa, que tenía jurisdicción sobre las posesiones y enclaves portugueses en el Oriente Asiático, fue destruido por una decisión de la corona portuguesa antes de que se suprimiese el sistema inquisitorial. En España se conserva el rico fondo del archivo del Consejo de la Suprema Inquisición, al que se han incorporado los documentos, siempre incompletos, de los tribunales de distrito, como Cuenca y Toledo. La información es muy rica y, sin embargo, parcial, pues la mayor parte de los archivos de tribunales desapareció por completo, como el del Tribunal de Corte, como se llamaba al que funcionaba en Madrid. En América los archivos de los tribunales de Lima y Cartagena también han desaparecido, pero el de México es probablemente el que mejor se conserva de cuantos hubo en toda la monarquía española, e incluye documentación de Centroamérica y Filipinas. Finalmente, en distintos archivos episcopales de todo el mundo ha aparecido documentación inquisitorial dispersa y en ocasiones muy rica, como la que se encuentra en Canarias o la que apareció en el Archivo Diocesano de Nápoles hace algunas décadas. A pesar de esta riqueza, la recuperación de casos inquisitoriales no siempre se hace de manera crítica o relacionada con la historia del tribunal que los produjo. Como afirma Henry Kamen, uno de los más importantes historiadores de la Inquisición española, es irónico que la exploración de los archivos inquisitoriales haya servido muchas veces para reforzar la idea que las inquisiciones, y sobre todo la española, quisieron dar de sí mismas, la de una institución apoyada sólidamente por el poder del Estado, capaz de inspirar terror a la población, y de controlar los actos, las creencias, las lecturas e incluso los pensamientos de las personas. Los tribunales inquisitoriales cuidaban su imagen ante el público, sobre todo en la celebración de los autos de fe, así como lo que escribían y consignaban en sus archivos. De ahí que la documentación requiera siempre una dosis de escepticismo, de crítica y sensibilidad, para evitar caer en explicaciones simples no para entender qué buscaba la Inquisición, sino qué perseguían y cómo trabajaban, en particular, los inquisidores y otros actores de una inquisición específica, en una coyuntura determinada. Las fuentes inquisitoriales documentan no solo la capacidad de coerción de los inquisidores, sino también sus miedos e intenciones, cambiantes al compás de las mudanzas que, a su vez, experimentaban la sociedad, la corona y la Iglesia. Los expedientes inquisitoriales, por lo tanto, no son fáciles de entender. Aunque los historiadores quieran estudiar sus fondos para rescatar la voz de los reos, de los marginados y disidentes, a menudo tienen que aceptar que los documentos, por más detallados y verosímiles que parezcan, ofrecen una interpretación incompleta y sesgada de la realidad. El investigador italiano Carlo Ginzburg se percató de que los historiadores que trabajan con este tipo de documentación se encuentran casi siempre en una posición incómoda, por detrás de los hombros de los inquisidores, a menudo distantes de los reos conscientes de que estos últimos solo pueden responder a las preguntas que les hicieron en el marco de un proceso. Los historiadores tienen la necesidad, por lo tanto, de estudiar las características específicas y coyunturales por las que atravesaba cada institución inquisitorial para entender mejor los procesos que llevaban a cabo, y, al mismo tiempo, tienen el reto de aventurar búsquedas o interpretaciones que trasciendan las limitadas miras de los inquisidores.
De los muchos temas relacionados con la Inquisición, los estudios sobre la persecución del judaísmo por parte de los tribunales inquisitoriales fueron particularmente prolíficos en el siglo XX y siguen haciendo aportaciones muy novedosas a la historiografía. Si en un principio los historiadores solían ceñirse a identificar a las víctimas de los tribunales, desde hace unas décadas discuten las distintas caras y actores de la intolerancia, así como los fenómenos de resistencia, adaptación y transformación tanto cultural como religiosa. Las historias de vida de algunos conversos, sobre todo portugueses, permiten estudiar, además, fenómenos de migración y adaptación alrededor del mundo. La diversificación de los temas históricos en las últimas décadas ha hecho que las fuentes inquisitoriales cobren interés para investigaciones muy diversas. Hace unas décadas, el propio Ginsburg se sorprendía de que los documentos inquisitoriales hubiesen sido despreciados por los estudiosos de la brujería. Hoy resultan imprescindibles para ellos, y gracias a la importante investigación de Gustav Ningsen sobre una polémica persecución de brujas en el País Vasco podemos entender las contradicciones y complejidades de ese tipo de procesos. Los archivos inquisitoriales atraen la atención de historiadores interesados en fenómenos religiosos, culturales, sociales y políticos, en buena medida, por la densidad informativa de sus expedientes. La posibilidad de reconstruir historias particulares ha cautivado a los practicantes de la microhistoria, pero las investigaciones no se interesan únicamente en los reos, sino también en los denunciantes, en los testigos, en los comisarios inquisitoriales, en los confesores que recomendaban acudir al Tribunal del Santo Oficio, es decir, en todos los sujetos sociales que de uno u otro modo se veían afectados por la actividad inquisitorial. El empeño que varios tribunales pusieron en seguir la pista a denunciados o penitenciados, por judaísmo, por bigamia o por otros delitos, dio a los sistemas inquisitoriales un carácter mundial que ha llamado poderosamente la atención en los últimos años. Para el historiador François Soyer se trata de un aspecto que apenas comienza a explorarse y que puede deparar muchas sorpresas a los investigadores. Una historia con dimensión mundial, como la que propone este autor, podrá empezar a hacerse en la medida en que aceptemos las pretensiones universales de la actividad inquisitorial y asumamos la intolerancia religiosa como un fenómeno mundial con características locales. La Inquisición se convirtió en el símbolo por excelencia de la intolerancia religiosa, que se manifestó en guerras, masacres y juicios realizados con parámetros distintos. La tortura y las llamas fueron parte de la historia de la actividad inquisitorial, como lo fueron también de otras manifestaciones de autoridad y justicia. La crueldad atribuida a los tribunales inquisitoriales debe considerarse en relación con las prácticas de otros sistemas judiciales y otras expresiones de intolerancia religiosa, incluso fuera del ámbito católico. Se ha demostrado hasta el cansancio que los tribunales inquisitoriales no eran particularmente crueles y que solían tener arraigo en las poblaciones devotas. Eran simplemente los sistemas de vigilancia religiosa que funcionaban en estados confesionales, donde el rey entendía que era su obligación proteger a la Iglesia y también su seguro contra revueltas y divisiones políticas. En pocas palabras, la posibilidad de hacer inquisición no dependía de la crueldad de los inquisidores, sino de la intolerancia arraigada en la corona, en el clero y en la sociedad. La Inquisición funcionaba en la medida en que la Iglesia en su conjunto fomentaba el ideal de una sola religión y el odio al hereje. Estudiar la actividad inquisitorial puede ser, por lo tanto, un buen camino para reflexionar sobre los fenómenos generados por la intolerancia. Al mismo tiempo, el estudio de la Inquisición dentro de las sociedades católicas puede mostrar los límites, fisuras y transformaciones del control religioso. Así lo ha hecho Stuart Schwartz, por poner un solo ejemplo, al estudiar las expresiones populares de tolerancia religiosa a lo largo de los siglos. Los expedientes inquisitoriales pueden ser, por lo tanto,
un medio para explorar la excepcionalidad de algunos individuos y también las transformaciones de los fenómenos religiosos, culturales, sociales y políticos en gran escala. Página 24.